En este tutorial tejeremos a Cenicienta tamaño llavero de la colección Muñequitas Llavero. El material que vamos a utilizar es hilaza de algodón. En la etiqueta el mío dice que es para un gancho del 2. Yo lo voy a utilizar con un gancho del 1.75. Vamos a usar en color piel, azul cielo, blanco, amarillo para el cabello. Hilo perlé para bordarle los ojitos, tijeras, alicate, aguja lanera, aguja para bordar o de costura con un ojillo grande para que puedas ensartar el hilo perlé y bordar los ojitos, y relleno sintético. Los brazos los vamos a empezar en color azul con un anillo mágico de 4 medios puntos. Uno lo marcamos, dos, tres, cuatro, cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a tejer 4 aumentos. Dos medios puntos en el mismo punto para formar el aumento, marcando siempre el primer medio punto. Primer aumento, segundo aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 8 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al finalizarla debemos de tener 8 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 2 veces. Uno marcamos, dos y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 6 medios puntos. De la ronda número 5 a la ronda número 10 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 6 medios puntos y al terminar la ronda número 10 nos vamos a preparar para hacer el cambio de color al color piel. Al tejer el último punto de la ronda 10 lo vamos a empezar en azul y lo vamos a terminar en el color piel. Y vamos en la ronda número 11, vamos a tejer por el bucle trasero. Bucle delantero, bucle trasero. Marcamos el primer punto y vamos a ir escondiendo estas dos hebras. Segundo, tercero, así nos vamos por toda la ronda solo por el bucle trasero. Al finalizar nos deben de quedar 6 medios puntos. En las rondas 12, 13 y 14 vamos a tejer un medio punto en cada punto.
Cada ronda debe de tener 6 medios puntos. Al terminar la ronda número 14, no vamos a rellenar, vamos a unir de esta forma y vamos a ir cerrando. Yo lo cerré con 2 medios puntos. 1, agarré un medio punto de este lado y un medio punto de aquel lado. 2, un punto cadena para rematar y vamos a cortar hebra larga para coserlo al cuerpo. Y así vamos a tejer 2. Las piernas las vamos a empezar en color azul. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno lo marcamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a tejer 6 aumentos. 2 medios puntos en cada punto para formar el aumento. Siempre marcando el primer medio punto de la ronda. Primer aumento. Segundo aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos. En las rondas 3 y 4 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 12 medios puntos. En el último punto de la ronda número 4 lo vamos a empezar con el color azul y lo vamos a terminar con el color piel. En la ronda número 5 vamos a tejer por el bucle trasero. Recuerden que el punto se divide en dos, bucle delantero y bucle trasero. Vamos a tejer solo por el bucle trasero y vamos a aprovechar para esconder estas dos hebras. 1 marcamos. 2, 3. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar nos deben de quedar 12 medios puntos solo por el bucle trasero. De la ronda número 6 a la ronda número 20 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 12 medios puntos y vamos a hacerlo tomando el punto completo. Y nos va a quedar así. Vamos a tejer 2. Al finalizar la ronda número 20 vamos a cortar hebra para esconderla y poder unir las piernitas. Ahora vamos a unir las piernitas. Aquí donde hice el cambio de color, a mí me gusta ponerlo hacia adentro. Vamos a ponerlo hacia adentro y vamos a doblar de esta forma y vamos a marcar. Porque aquí vamos a unirlos con el hilo azul.
Puedes hacer esto, unirlo con un punto cadena o sacar el hilo y hacer un nudo. Vamos a tejer 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a unirlo a la otra pierna. Voy a hacer el primer medio punto de esta pierna y lo voy a marcar porque a partir de aquí vamos a iniciar las rondas de ahora en adelante. Vamos a terminar de tejer los 12 medios puntos de la primera pierna. Llevamos 1, 2, 3, 11, 12. Ahora vamos a tejer los 6 puntos cadena con los que unimos las piernas y vamos aquí el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Siempre que ponemos el marcador se nos cierra. Solo vamos a abrirlo un poquito. Vamos a cuidar que la cadenita, el derecho de la cadenita nos quede hacia abajo. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Esta que nos queda aquí es con la que unimos a la pierna. Solo le estiramos esta hebra para cerrarlo. Y ahí vamos a tejer el primer medio punto de la segunda pierna. Aquí donde hicimos la unión del hilo azul. Uno, dos, vamos a esconder esta. Once, y 12. Ahora vamos a tejer los 6 medios puntos de este lado de la cadeneta que hicimos para unir las piernas. Uno, dos, 3, 4, 5, 6
y 6. De las rondas 22 a la ronda 25 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 36 medios puntos. En la ronda 26 vamos a tejer por el bucle trasero un medio punto en cada punto. Al terminar la ronda debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda 27 también vamos a tejer por el bucle trasero. Vamos a tejer 4 medios puntos, una disminución 6 veces. Uno lo marcamos, dos, 3, 4. Aquí la disminución la vamos a hacer de esta manera. Este punto lo vamos a saltar y vamos a tejer un medio punto en el siguiente. Y ahí ya creamos la disminución. 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Saltamos este y tejemos un medio punto en el siguiente. Y así creamos la disminución. Así nos vamos a ir por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda 28 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Esta vez vamos a agarrar el punto completo. Uno marcamos. Dos, 3, así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda número 29 vamos a tejer 3 medios puntos, una disminución 6 veces. Uno marcamos. Dos, 3 y aquí sí vamos a hacer la disminución invisible. Vamos a agarrar solo los bucles delanteros de los siguientes dos puntos y a cerrarlos juntos para crear la disminución. 3 medios puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda número 30 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al finalizar la ronda vamos a tener 24 medios puntos. Y vamos a empezar a rellenar. Si ya rellenaste las piernas, nada más asegúrate de que esta parte donde se une la pierna con el cuerpo quede bien rellena. En la ronda 31 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 6 veces. Uno marcamos. Dos y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 18 medios puntos. En la última disminución de la ronda 31 la vamos a empezar con azul y la vamos a terminar en color piel.
Y en la ronda 32 vamos a tejer solo por el bucle trasero. Vamos a tejer un medio punto en cada punto. Al terminar la ronda nos deben de quedar 18 medios puntos, solo por el bucle trasero. En la ronda 33 vamos a tejer un medio punto, una disminución 6 veces. 1 marcamos y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar nos deben de quedar 12 medios puntos. Al terminar la ronda 33, la vamos a dejar aquí en suspenso y vamos a terminar de rellenar muy bien. Para hacer la falda vamos a unir el hilo azul en la primera ronda donde dejamos el bucle delantero, donde tejimos por el bucle trasero. Vamos a hacer 2 puntos cadena, 1, 2 y en el mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a agarrar hebra y en el siguiente punto vamos a tejer aumento de medio punto alto. Vamos a ir escondiendo esta hebrita. Vamos a hacer 2 medios puntos altos en el mismo punto. 1, 2. Uno, 2. Fíjense cómo agarré el cuerpecito y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí otra vez. Si se fijan, empecé en el último punto, o si lo ven de esta forma, en el primer punto de aquí de la ronda, en el primer bucle que se ve levantado, para no confundirme al momento de terminar la ronda. Empecé aquí los 2 puntos cadena y el primer medio punto alto y me subí en la siguiente ronda y empecé a hacer los aumentos. Así lo hago, me gusta hacerlo para no perderme en las vueltas. Así nos vamos por toda la ronda y vamos a terminar aquí.
Aquí ya voy a terminar el último aumento. De medio punto alto. Así. Y me queda esta, que es donde vamos a hacer el detalle blanco. Esta ronda la vamos a unir con el primer medio punto o las dos cadenetas que hicimos con un punto enano. Vamos a subir con dos cadenetas y en el mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Así nos debe de quedar. Ahora vamos a tejer un medio punto alto, un aumento. Un medio punto alto en el siguiente punto. Y un aumento de medio punto alto en el siguiente. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Así nos vamos a ir. Al terminar la ronda número 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir con los dos puntos cadena con un punto enano. Vamos a subir con dos puntos cadena, 1, 2 y en el mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Y a partir de la ronda 3 hasta la ronda número 10 vamos a tejer un medio punto alto en cada punto. De la ronda 3 a la ronda 10. Al terminar vamos a rematar y a esconder la hebra. Ahora para hacer el detalle en blanco que va sobre la falda, yo lo voy a empezar, aquí es donde termina y empieza cada ronda. Yo lo voy a empezar a 1, 2, 3 puntos. Después de que empieza, lo voy a agarrar así. 3 puntos después de que empieza aquí, o termina. Más bien, aquí empezó la ronda y aquí es donde termina. 3 puntos antes de que termine. O si no, tú puedes buscar el centro. El centro y empezar ahí. Vamos a unir el hilo rojo, el hilo blanco. Este pedacito de hebra lo vamos a ir escondiendo conforme tejamos. Vamos a empezar con un punto cadena y en el mismo punto vamos a tejer nuestro primer medio punto. En el siguiente vamos a tejer otro medio punto. Y luego vamos a tejer dos medios puntos altos. Tomamos hebra, tejemos nuestro primer medio punto alto, tomamos hebra y en el siguiente otro medio punto alto. No estamos haciendo aumentos, estamos tejiendo un punto en cada punto. Primero tejimos
2 medios puntos y luego 2 medios puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Tomamos hebra, tomamos hebra y tejemos el segundo punto alto. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos doble. Vamos a tomar hebra 2 veces. Uno, dos, tres. Tomamos hebra 2 veces, 1, 2. En el siguiente punto dos puntos altos dobles. Ahora 2 puntos altos triples. Vamos a tomar hebra 3 veces, 1, 2, 3. Vamos a ir de 2 en 2, 1, 2, 3, 4. Tomamos hebra 3 veces, 1, 2, 3. Y en el siguiente punto tejemos nuestro segundo punto alto triple. Y nos vamos de 2 en 2. Ahí está. Ahora 2 puntos altos doble. Tomamos 2 veces hebra. Nos vamos de 2 en 2. Tomamos hebra 2 veces. Punto alto doble. Ahora 2 puntos altos. Tomamos hebra una sola vez. Uno, dos. 2 medios puntos altos. Tomamos hebra una vez y cerramos todos los bucles juntos. 1, 2, 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. 2 medios puntos altos. Tomamos hebra y pasamos por los 3 bucles. Tomamos hebra, metemos el gancho, jalamos y pasamos por los 3 bucles. 2 puntos altos. Tomamos hebra y hacemos nuestro primer punto alto. Tomamos hebra, nuestro primer punto alto, perdón, nuestro segundo punto alto, 2 puntos altos dobles, 1, 2, tomamos hebra 2 veces y pasamos de 2 en 2, primer punto alto doble y segundo punto alto doble.
2 puntos altos triples, tomamos hebra 3 veces y vamos pasando de 2 en 2. Tomamos hebra 3 veces y pasamos hebra de 2 en 2. 2 puntos altos dobles, tomamos hebra 2 veces, igual pasamos de 2 en 2, tomamos hebra 2 veces y pasamos hebra de 2 en 2. 2 puntos altos. Uno, dos. Dos medios puntos altos, tomamos hebra, jalamos y pasamos la hebra por los 3 bucles. Tomamos hebra y pasamos por los 3 bucles. 2 medios puntos para terminar. 1, 2. Y aquí lo voy a cerrar con el primer medio punto que hice. Voy a tejer un punto enano para que quede unido. Punto cadena y corto la hebra para esconder con la aguja lanera. Ya solo lo acomodamos y vamos a esconder esto entre el tejido y así nos queda el detalle en blanco. Ahora nos vamos a regresar para empezar a tejer la cabeza. En las rondas 34 y 35 vamos a tejer un medio punto en cada punto. 1 marcamos. Cada ronda debe de tener 12 medios puntos. En la ronda 36 vamos a tejer un medio punto, un aumento 6 veces. 1 marcamos. Y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda 37 vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. Dos. Y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda 38 vamos a tejer 3 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. 2, 3 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda 39 vamos a tejer 4 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. 2, 3, 4 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda 40 vamos a tejer 5 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. 2, 3,
4, 5 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 42 medios puntos. De la ronda 41 a la 50 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 42 medios puntos. Los brazos los vamos a coser en la primera ronda de color piel después de color azul. Así a los lados. En la ronda 51 vamos a tejer 5 medios puntos, una disminución 6 veces. Una marcamos. Dos, 3, 4, 5 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda 52 vamos a tejer 4 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, 3, 4 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 30 medios puntos. En la ronda número 53 vamos a tejer 3 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2, 3 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda. Y al finalizar debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda 54 vamos a tejer 2 medios puntos, una disminución 6 veces. 1 marcamos, 2 y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar nos deben de quedar 18 medios puntos. Vamos a rellenar la cabeza y vamos a asegurarnos de rellenar muy bien lo que sería el cuello.
En la ronda 55 vamos a tejer un medio punto, una disminución 6 veces. Uno lo marcamos y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda 56 vamos a tejer 6 disminuciones. Uno marcamos. Dos. Y 6. Cortamos hebra larga un poquito para cerrar con aguja lanera. Los ojitos se los voy a bordar entre las rondas 45 y 46. Yo lo voy a bordar como si estuvieran cerrados. Tú puedes bordarlos abiertos, una bolita en color negro y las pestañitas, o ponerles ojitos de seguridad. Lo que yo hice es poner aquí el marcador, separar los 7 puntos y luego de donde puse el marcador puse otro, un marcador me refiero a un alfiler, puse otro, un punto hacia el centro, hacia donde va la nariz, y otro, 2 puntos hacia donde va el cabello. 1, 2. Y la nariz la voy a bordar en el centro de los ojitos entre las rondas 43 y 44. El detalle de los hombros los vamos a tejer en blanco. Yo tejí 30 cadenetas. Y la vas a poner fijándote que no se vaya a voltear la cadeneta, que no se vaya a ir chueca. Tú puedes tejer las cadenetas que te hagan falta.
Le vamos a coser aquí y le vamos a dar unas puntadas aquí enfrente. El cabello lo vamos a tejer en color amarillo. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno marcamos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda número 2 vamos a tejer 6 aumentos. Dos medios puntos en el mismo punto para formar el aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un medio punto, un aumento 6 veces. Uno marcamos. 1 un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 18 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a tejer por el bucle trasero y vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento. 1 marcamos. 2 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 24 medios puntos. En la ronda número 5 vamos a tejer 3 medios puntos, un aumento 6 veces. Vamos a tomar el punto completo. 1 lo marcamos. 2, 3 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar nos deben de quedar 30 medios puntos. En la ronda 6 vamos a tejer 4 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. 2, 3, 4 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizarla debemos de tener 36 medios puntos. En la ronda número 7 vamos a tejer 5 medios puntos, un aumento 6 veces. 1 marcamos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 42 medios puntos.
De la ronda 8 a la ronda número 16 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 42 medios puntos. En la ronda 17 vamos a tejer un punto enano. Vamos a subir con 2 puntos cadena y vamos a tejer hacia atrás como si fuera punto cangrejo, pero vamos a hacerlo con puntos altos. Voy a tomar hebra, voy a meter el gancho en el punto anterior, voy a jalar la hebra y voy a tejer el punto alto. Tomo hebra otra vez, lo meto en el punto anterior y tejo el punto alto. Tomo hebra, punto anterior y tejo el punto alto. Esto lo vamos a hacer 10 veces. 10 puntos altos en punto cangrejo. 1, 2, 3. Tejimos el punto número 10 y para terminar en el punto anterior vamos a tejer un punto enano otra vez para cerrarlo, así. Cortamos hebra, hice un punto cadena para rematar, cortamos la hebra suficientemente larga para coserlo a la cabeza. Así nos quedaría el cabellito. Ahora vamos a unir la hebra aquí en los puntos que dejamos en la ronda número 4 para hacerle el chonguito. Yo lo voy a hacer por atrás, tú puedes empezar por donde tú quieras. Tejemos un punto cadena y en el mismo punto vamos a tejer un medio punto. En cada bucle delantero que dejamos en la ronda 4 vamos a tejer un medio punto. Nos deben de salir 18 medios puntos. Y la ronda 1 y la ronda 2 las vamos a tejer un medio punto en cada punto. Cada ronda debe de tener 18 medios puntos. Cuando vamos a pasar de la ronda 1 a la ronda 2, no vamos a cerrar la vuelta, vamos a seguir tejiendo en espiral. Vamos a tejer el primer medio punto y lo marcamos. Y así nos vamos un medio punto en cada punto hasta terminar con 18 medios puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un medio punto, una disminución 6 veces. Uno marcamos y una disminución. Así nos vamos por toda la ronda y al finalizar debemos de tener 12 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a tejer 6 disminuciones.
1 marcamos. Dos, así nos vamos por toda la ronda. Nos deben de quedar 6 medios puntos y vamos a rellenar. Al terminar de rellenar, vamos a cortar hebra un poco larga para cerrar los puntos restantes con aguja lanera. Para la diadema vamos a tejer una cadeneta de 25 puntos cadena. 1, 2, y en la segunda cadena desde el gancho 1, 2 vamos a tejer medios puntos. 1, 2, 3, en total tienen que ser 24. Vamos a dejar hebra larga para coserle la cabeza. Así, de esta forma la vamos a coser. La diadema, si te faltaron o sobraron puntos, pues tú ya tejerías más o menos puntos, dependiendo de la cabeza de tu muñequita.
Esta argollita se las voy a dejar aquí la etiqueta para que vayan a ver cómo la hice. Y así nos quedaría nuestra Cenicienta tamaño llavero. Nos queda aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Si lo tejes con los materiales que yo utilicé, en la etiqueta de mi hilaza, en las especificaciones, dice que es para un gancho del 2, pero yo la estoy tejiendo con un gancho del 1.75, perdón. Si te gustó mi video, no se te olvide dejarme un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales. Te invito a seguirme en Instagram, me encuentras como Amigurumis de Luna. Puedes etiquetarme o usar el hashtag Amigurumis de Luna para poder ver tus proyectos realizados con mis tutoriales. Muchas gracias.